nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal con María Ángel Delgado. Bienvenidos a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a tener a Carlos Sánchez Ortiz, quien es periodista, conferencista internacional, creador, autor del gran libro Desahógate, Despierta Ya, uno de los libros más vendidos por internet y además publicado en diferentes ciudades de Latinoamérica y también Europa. ¿Por qué? Porque bueno, él estuvo más de 14 años sumergidos en la adicción y qué mejor que su testimonio de vida para transferir cuáles fueron esos pasos que él dio para salir, para renacer. Y partiendo de allí, partiendo de este año que fue muy movido, fue un año bastante significativo para el mundo, vamos entonces a comenzar este 2021 bajo otra percepción de vida, bajo otra visión. ¿Qué fue lo que nos enseñó este año? ¿Cuáles fueron esos mensajes que nos sirvió para encontrar nuestro mundo interior? ¿Cuáles fueron esas razones por las cuales esas medidas gubernamentales a nivel mundial que forzosamente tuvieron que someterla o someter a todas las poblaciones a este stop, a esta paralización, porque evidentemente la pandemia nos arropó de una manera desmesurada y por supuesto de una manera fugaz y nos trajo ese momento de paralización. Pero ¿qué pasó allí? Muchas personas se paralizaron. ¿Desde qué punto de vista? A nivel interior, a nivel exterior. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? ¿Cuáles serían esos mensajes, esas enseñanzas que debemos tomar en cuenta para comenzar este 2021 bajo una percepción de vida totalmente distinta y con otra luz? Así que quédense allí porque esta entrevista a través de este escritor, a través de ese testimonio de vida por más de 14 años, donde la adicción lo destruyó física, psicológicamente, pero tuvo una razón, tuvo una causa que logró despertar, que logró renacer, que logró revivir. Así que a través de su gran experiencia, quédense allí, porque quizás a muchos de nosotros nos podrá servir para reaccionar y sobre todo para ver ese mundo de una manera muy distinta, de una manera no tan gris como quizás tuvimos que ver el 2020. Vamos a hacer un mundo mejor, vamos a ver las cosas de diferentes maneras para lograr así nuestro bienestar. Así que quédense allí, ya comenzamos con Carlos Sánchez Ortiz desde Bogotá, Colombia. Con Carlos Sánchez Ortiz. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Para mí es un honor y sobre todo para las personas que están detrás de la pantalla también será un honor porque vamos a tratar un tema que no tiene título. El tema no tiene título porque sencillamente son muchos pensamientos, son muchas ideas del mundo entero de los cuales van a darle un nombre. ¿Qué fue este año 2020? Para muchos fue una película de terror, para otros fue una maravilla, son diferentes puntos de vista. Basado en tu testimonio de vida a través de ese gran libro Desahógate, donde transmitiste en 120 y pico de páginas tus 14 años sumergidos en la adicción, que yo diría que es peor que el COVID. Entonces, ¿qué fue, Carlos? ¿Qué fue lo que te incentivó a ti? Yo quiero que se lo transmites a la población a esa persona que esté llegando como a una conclusión, ya que se está culminando este año 2020, una conclusión de esa película de terror, porque lamentablemente la mayoría de las personas, eso es lo que se habla, de eso es lo que se trata. Hay muchos memes inclusive, porque por ejemplo en Venezuela hay muchos memes porque dicen que no hay que llorar por ese año que se fue. El que llore y le tiran una botella, lo insultan, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo ellos han trasladado y han marcado este año 2020
como el año de terror. Adelante, Carlos, yo quiero que nos dejes ese mensaje alentador y cuál fue ese eslabón que tú tuviste que pisar para salir de 14 años de terror. Bueno, muchas gracias, María Ángel, por la oportunidad que me das de estar aquí en tu programa. Creo que este fue un rompimiento con lo cotidiano. Estábamos acostumbrados a un mundo donde la gente iba a mil, donde la gente estaba inmersa en el consumo y nos olvidamos de vivir. Y pensamos además que nosotros tenemos el control de lo que nosotros decidimos. Y la gente arma, todos, yo también incluyo, armamos planes y decimos, yo, por ejemplo, tenía varios viajes este año y tenía uno al exterior, a España, y yo ya tenía armado todo el cronograma durante el año. ¿Qué me demostró esta pandemia? Que nosotros no tenemos el control del exterior. Y nosotros a veces creemos que tenemos el control de la situación. Y eso genera sufrimiento, porque la gente está acostumbrada a creer que puede dominar el exterior y no lo puede hacer. Pero sí podemos manejar nuestro interior. Tenemos esa libertad de trabajar nuestro mundo interior. Nosotros somos un mundo dentro de un mundo. Lo que pasa es que estamos tan metidos en lo que pasa en el exterior que no entendemos que el exterior es como una escenografía y es un reflejo de cómo me estoy sintiendo adentro. Pero no nos han enseñado a ver la importancia de reconocernos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos. Y eso lo hablaban los griegos hace muchos siglos, de Sócrates, Platón, los maestros espirituales como Buda, Jesucristo, Krishna. Ellos nos decían la importancia de aprender a conocernos, la importancia de aprender a conocer dentro de nosotros mismos un mundo que tenemos adentro. El mismo Buda lo decía, quien conquista su mundo interno, conquista el mundo, entiende el mundo. Pero nosotros estamos tan embebidos por todos los mensajes que recibimos del exterior, que perdemos nuestro norte interior. No entendemos que hay que empezar a revisar por dentro las respuestas. No entendemos que el autoconocimiento es fundamental en la vida para entender estos procesos tan complejos, porque este es un proceso sin duda complejo y a mí al principio y a todos nos generó mucho miedo, porque empezó como esa ola de paranoia, esos mensajes permanentes de los medios de comunicación, donde todos frente a algo nuevo nos acortolamos, nos da temor. Pero yo me asenté, empecé a observar la situación. Creo que la parte espiritual es fundamental. Creo no, es fundamental. Yo me empecé a observar la situación, hablé con mi Dios interno y le dije a Dios interno, le dije, mira, si a mí me toca el tema del virus, te pido que sea lo menos traumático posible. Te pido que me quites como estos pensamientos incesantes. Entonces, lavar las frutas, echarle a todo alcohol, vivir en función de algo que realmente no tenemos el control de eso. Es una realidad y hay que aceptarla. Cuando empecé a trabajar esa parte espiritual, me empecé a tranquilizar y lo dejé todo en manos de Dios. Porque si yo me enfermo, es porque me tocaba. Si yo me muero, es porque me tocaba. Entonces, si yo me pongo a pelear por lo que me toca o con la muerte, pues entro en angustia y por eso pues, yo estaba viviendo hace poco en Cartagena. Imagínate que hay un medicamento que se llama Xanax, Alprazolam, que es para los ataques de ansiedad y para dormir, y está agotado en Cartagena. Y ya lo están vendiendo en el mercado negro porque se agotó. Entonces la gente, en vez de revisarse hacia adentro, en vez de trabajarse hacia adentro, en vez de trabajar su parte espiritual, creo que esta es una oportunidad maravillosa que el mundo también necesitaba este respiro de estos ataques incesantes que tenemos contra nuestro hogar. Lo que hace la gente es medicarse, es volverse más adicta y no entiende que es la oportunidad para abrir la conciencia, para trabajar su conciencia, para hablar consigo mismo, para transformar lo que no está funcionando en este momento. Yo hice eso, yo empecé a revisarme y empecé a mirar en qué cosas aún sigo fallando y empecé a trabajarlos de manera consciente
en el silencio de mi hogar, porque yo estaba solo, primero estuve en Santa Marta, después en Cartagena, ahora estoy en Bogotá, y empecé a revisar por dentro qué cosas yo estaba fallando, y lo vi como un examen de conciencia. Aquí nos está diciendo la vida, revisa tu conciencia, pero no busques en lo externo, porque volvemos al mundo exterior, entonces buscamos las pastillas, buscamos de todo tipo de cosas videntes para que nos diga qué va a pasar en el futuro. Estamos buscando siempre las respuestas afuera y eso es un error. Las respuestas están dentro de nosotros mismos. Pero esto es un trabajo de mucha conciencia, no de la noche a la mañana. Hay que empezar a tener una disciplina también de reconocer quién soy yo. Como decía Jesucristo, yo soy el que soy. Ahí nos está mandando un mensaje contundente de lo importante que es saber quién eres tú y a qué viniste a este planeta. Porque nosotros vinimos a este planeta a llenarnos de cosas, no vinimos a este planeta a pensar en el papel moneda todo el tiempo, no vinimos en este planeta solo a dormir, comer y entrar al baño. Esto es absurdo. Creo que vinimos a unas experiencias mucho más profundas de transformación. Lo que pasa es que también se nos ha olvidado lo espiritual, y lo espiritual no es tan fácil. La religión, pienso, yo respeto algunas creencias, pero también se ha convertido en algunos casos en fanatismo, y pareciera que la religión no le llega a la gente, ¿no?, de manera contundente ese mensaje espiritual que tanto necesitamos en estos momentos. Porque a veces veo que la religión es más como una dependencia, como un apego, más que realmente construir mi propia libertad interior. La libertad interior es empezar a soltar todo ese sistema de creencias, todas esas cosas que cargamos durante años, que no nos dejan ser libres, que no nos dejan ver la realidad. Esto sin duda es una oportunidad maravillosa de transformación. Y como tú lo decías muy bien, Mariana, hay personas que es una película de terror y de verdad lo están viviendo en el terror. Y otras personas, una minoría, está avanzando en conciencia, está aumentando sus niveles de conciencia. Eso es maravilloso. A veces no entendemos que las crisis son oportunidad, y créeme que en este tipo de cosas uno realmente aprende muchas cosas y fortalece el carácter. Es cierto que hay gente que está aguantando hambre, hay personas que en estos momentos están perdiendo sus empleos, es cierto que están cerrando negocios y es triste ver eso, pero también es una oportunidad para ser más creativos, para mirar más allá de lo que creemos que es la vida y reinventarnos. Esa palabra reinventarnos, sabes que está de moda. Todo el mundo dice hay que reinventarse, pero es la verdad. Es una oportunidad para transformar, para cambiar. Creo que es importante lo que te dije hace poco, cometemos la conciencia. Carlos, ¿dónde colocas tú la palabra agradecimiento? Muchas personas, el mundo entero, en su gran mayoría, agradecer siempre o agradecen siempre cuando algo positivo se les da. Pero cuando algo negativo según la percepción de cada persona, no agradecen, al contrario, se castigan, se autoflagelan, culpan a Dios, culpan al vecino, culpan al de frente y menos se miran hacia adentro. Yo quiero que le des el mensaje de la importancia, qué valor ha tenido para ti, según tu vida, según tu testimonio de tu experiencia, en la palabra agradecer. Esa palabra para ti tiene un valor. ¿Cómo ha repercutido en tu vida, Carlos? Mira, nosotros los seres humanos, uno a veces no entiende que haya personas que tienen un techo, una comida, salud, y no agradezcan la bendición de tener techo. Cuando una comida, yo cuando veo en la calle personas que sacan de la basura comida, sacan de la basura plásticos o cargan en la basura, y me llamó la atención algo que viví hace poco en Bogotá, unos mendigos sacando comida de la basura y sonreían. Y eso a mí me tocó el alma y yo les di, después compré algo para que tomar de ellos. Tenían una cara de alegría, tenían una cara de agradecimiento a pesar de las circunstancias, y me dieron un mensaje contundente de humildad. Hermosas personas,
Y a mí eso me tocó el alma profundamente. Decía, ¿con qué derecho yo me quejo? ¿Qué derecho yo tengo excusas frente a las bendiciones que yo tengo? Mucha gente que le está pasando muy mal. Yo tuve, tú sabes que tuve una adicción de 14 años con muchas recaídas al juego. El casino es un infierno. Y eso me llevó a consumir cigarrillo, también marihuana, de manera habitual, alcohol. Y para mí fue muy duro y yo le decía a Dios, le culpaba a Dios de lo que yo estaba sucediendo, lo que me sucedía. Y dije, pero ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué yo? ¿Yo qué hice mal? ¿Yo por qué no me merezco mi dinero? Dime por qué. Y le alegaba y le decía, y yo miraba, era lo más fácil es culpar a Dios y no aceptar que todo hecho tiene una consecuencia. Y a mí los vicios me llegaron por una vida desordenada y yo mismo tuve esa vida. O sea, si yo decido, es que la gente a veces no entiende y uno dice, ay, pobrecito. No, uno es lo que hace en su vida, uno es producto de sus decisiones, uno es producto de cómo lleva su vida. Si yo mi vida fue una vida desordenada, porque yo tuve una vida desordenada, una vida de rumba, de descontrolado totalmente, pues me tenía que llegar eso para aprender a organizar mi vida, para ser una persona, además una persona absolutamente superficial. Tenía parejas como cambiar de ropa interior, una vaina impresionante, donde no tenía una buena relación con mi madre, donde yo pensaba que yo era de una soberbia impresionante, yo me creía, mejor dicho, levitaba, y el juego me llegó para enseñarme y darme una lección de vida contundente de que somos frágiles, de que no debemos, a veces uno ve seres humanos tan soberbios que se creen, yo he escuchado a personas, es que yo soy el número uno, yo soy el mejor, y lo hablan con tanta soberbia. En cualquier momento va a llegar la lección de sencillez y humildad que es importante tenerla. Y a mí el juego, le doy gracias a Dios por el juego, le doy gracias a Dios por mis adicciones, porque eso me llevó también a un trastorno de ansiedad, donde literalmente me estaba volviendo loco, donde tenía ataques de paranoia, delirios de persecución, unas cosas espantosas. Y a propósito, tenía que tomar pastillas psiquiátricas para poder tener tranquilidad. Y yo dije que el camino no era ahí, yo empecé a trabajar por dentro, dije, hay algo más allá, es la parte espiritual. Y yo agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de aprender a través de los vicios y a través de mi ansiedad, acercarme a Él, a ser más consciente. Y yo soy simplemente un humano frágil, una persona que aprendió y que hoy enseña, y eso es una bendición muy grande. Y a través, yo soy tutor de personas ahorita con adicciones y conflictos emocionales. Y qué lindo que a partir de tu experiencia puedas enseñar a la gente a salir de esos atolladeros que yo viví, de esos infiernos. Y es bonito, ¿sabes? Que digo, Dios mío, gracias. Gracias por la oportunidad que me das. Y si bien cuando tuve esos vicios y esa ansiedad sufrí muchísimo porque no conocía, y tú sabes que la peor ignorancia es cuando uno no conoce. Uno tiene que, si yo tengo una enfermedad, trastorno de ansiedad, si yo tengo ludopatía, si yo tengo tendencias a la adicción, investigo. Y a mí me sirvió mucho investigar, porque en la medida en que uno conoce, te va tranquilizando también. Lo que más nos genera sufrimiento es el desconocimiento de lo que estamos recibiendo. Entonces, creo que el agradecimiento en la vida es fundamental. Levantarse y decir gracias Dios por poder ver el amanecer, por tener un alimento, por tener salud. Esa palabra, créeme que es mágica. Y, por ejemplo, mi enfermedad, la adicción al juego, sabes que no te quita, te aprende a manejar. Y curiosamente, donde estoy viviendo, hay un casino al frente
Yo salgo de donde estoy viviendo y un casino. Digo, Dios mío, ¿por qué me pusiste esto? Y además 24 horas al día. Y créeme que la cabeza empieza, vaya juegue. Y entonces Dios me puso una persona ahí, un espejo. Y curiosamente me lo he encontrado 2 veces cuando saco a mi perro y veo al señor deprimido, sale del casino, imagino que sale a fumarse su cigarrillo, lo veo inmerso en esos pensamientos que yo tenía y porque yo estoy esclavizado. Y le di gracias a Dios por darme ese espejo, de mostrarme cómo yo puedo terminar si me meto ahí. Y yo sé que no lo debo hacer, pero es una enfermedad y soy consciente que la tendré hasta la muerte. Yo hablé con el Señor y le dije, mire, Señor, discúlpeme, con todo respeto le digo, ahí no hay nada. Yo fui adicto al juego 14 años y tuve muchas recaídas. Créame que ahí no hay nada. Y el Señor estaba como prevenido. Él dijo, uy, ¿por qué me está hablando? Le dije, hable con Dios para que lo ayude a salir de ese infierno. El Señor se quedó mirando por unos segundos y dijo, gracias. Y dije, uff, sentí como algo muy lindo adentro. Y después me lo volví a encontrar y otra vez me lo volví a encontrar. Le volví a decir lo mismo y me volví a decir gracias. Mira qué lindo es. Al menos mándale un mensaje, algo de conciencia empieza a tener el Señor. Un mensaje chiquito. Porque cuando uno está inmerso en el infierno, necesita a alguien que le diga, sí se puede salir de ahí. Puede salir de ahí. Y en estos momentos de pandemia, créeme que esta es una oportunidad para agradecerle a Dios, agradecerle a la vida, que nos está permitiendo vernos hacia adentro, de parar toda esa locura en la que estábamos, para que, por favor, hagas una revisión en tu interior, mires en qué estás fallando, que mires tus sombras. Como se lo digo a mis estudiantes, la única forma de empezar a transformarnos interiormente es aprender a ver nuestro lado oscuro. Y al lado oscuro no hay que temerle. Para poder ser luz, hay que ver la oscuridad. Ahora, Carlos, cuando esa es la parte más difícil, esa es la parte cuando llegas a la verdad, ¿no? De ver ese lado oscuro. Cuando esa persona llega a ese lado oscuro y el no saber, ese terror, el de darse cuenta de qué tan oscuro está, ¿cómo puedes ayudar a esa persona cuando llega a ese hoyo, cuando llega a esa cueva, para salir y ver esa luz? ¿Cómo puede dar esa persona el primer paso? ¿Qué hacer? Porque quizás muchas personas, y es por eso, Carlos, que lamentablemente los niveles de suicidios han sido dantescos, sobre todo en este año de pandemia, porque llegan a ese lado oscuro, quizás externo, ¿ok? Que es lo primero, lo más fácil, y se deciden irse porque no saben qué hacer, qué decisión tomar. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona cuando ya llega, te escucha y quiere ver su lado oscuro, ve que tan oscuro está y dice, mira, ¿cómo salgo yo de esto? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Que nos da miedo. Y el miedo tiene unas aristas para mí que son claves conocerlas. Eh, Tú sabes que tenemos 2 caminos, el miedo o el amor. El miedo nos paraliza, el miedo no nos deja ver la realidad y muchos de nosotros vivimos en función del miedo. Fíjate, los mensajes de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la gente cercana, es el miedo. Ese es el lenguaje que nos está mostrando. Es el lenguaje donde nos da mucha angustia porque estamos tan metidos en el exterior, pero tan metidos que no entendemos que tenemos un mundo adentro. Y entonces el noticiero me dice una realidad, entonces yo me asusto. A mí me empezaron a mandar mensajes por WhatsApp impresionantes de cómo entender el COVID, qué hacer en caso del COVID. Y yo les dije, hágame un favor. Yo, por ejemplo, por salud mental y espiritual no veo noticiero. No quiero saberlo.
Yo leo alguna información porque lo busco, la selecciono a través de internet. Yo leo portales de varios países del mundo porque me gusta estar informado, pero ya la noticia trágica, el drama y eso no me interesa porque me desestabiliza. No se trata de quererme engañar, ¿no? Simplemente selecciono la información que quiero recibir. Entonces les dije, por favor, no me manden información del COVID porque no me interesa. Algunas personas se molestaron, pero es que es por su bien. Le dije, no me interesa, te agradezco, respetes mi decisión, no quiero que me mandes nada de nada. Y me volvían a mandar, y entonces le dije, por favor, ya me molesté, dije, por favor, reitero que no me interesa. Yo sé que existe y lo entiendo, pero no quiero tener esa película y esa obsesión en torno a esa realidad. ¿Para qué? Entonces, si tú quieres ser obsesivo con una información, pues obviamente no puedes revisarte hacia adentro y entonces sigues inmerso en el miedo, porque esa es la manipulación, el miedo, a través del miedo nos manipulan. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he tenido a nivel profesional personas que me llenaban de miedo para controlarme, me llenaban de miedo para que yo estuviera en función de lo que ellos querían. Y eso es el mundo real está lleno de miedo. Cuando tú tienes miedo, pues no te vas a ver hacia adentro, porque obviamente vas a tener temor de revisar quién eres tú. Oiga, si yo soy una persona con estas cualidades, pero también con estos defectos, y no me gustan de mí, lo más fácil que es. Cuando yo veo una persona que tiene cosas que yo tengo y que no quiero ver de mí, pues la persona inmediatamente entramos en conflicto, porque como no vemos dentro de nosotros mismos, por ejemplo, yo soy una persona envidiosa y la otra persona es envidiosa y yo no reviso mi envidia, pues me va a caer mal el envidioso porque es algo que yo no estoy viendo de mí mismo. Y créeme que si uno no se revisa hacia adentro, de alguna forma tiene que salir esta proyección de lo que yo tengo adentro. Si yo de niño viví ciertas situaciones y esas situaciones no las resolví, pues de alguna forma tienen que salir a través del miedo, a través de una enfermedad física, a través de una enfermedad mental. Por eso es importante aprender a ver hacia adentro. No, las situaciones que más nos marcan son las que vivimos en la infancia. Y esas situaciones, si fueron padres que lo abandonaron a uno, fueron padres violentos, o fueron padres con violencia psicológica, o hubo violencia, o de todo lo que tú quieras, eso en el adulto se convierte en conflicto. Si yo no resuelvo ese conflicto, eso se me convierte en una sombra que me persigue. Y entonces, yo tengo, con mis estudiantes les digo eso. Hazme un edificio y en cada piso cuénteme cuáles son las voces internas que le hablan a usted. Y entonces él me dice, yo tengo un estudiante que dice, está la voz del niño que le hacía caso a todo lo que le decía la abuelita. Mire así, siéntese así, haga así. Entonces era lo que le decía la abuelita y tiene 30 y pico de años y se metió en la cabeza la voz de la abuelita diciéndole cómo tenía que ser. Y está el niño, la voz de la profesora que a los 5 años lo insultaba, lo hacía sentir mal. A un niño de 5 años una profesora. Y eso está en su interior. Entonces, si uno no trabaja esa parte, si uno no saca eso, pues de una forma tiene que ser. Por eso es importante, mire, el amor es fundamental, pero eso nos lo ha dicho Cristo, todos los maestros espirituales. Pero nosotros no sabemos realmente qué es el amor. Nosotros creemos que el amor es apego. Entonces yo te amo y tú eres de mi propiedad. Yo te amo, pero yo te necesito. Eso no es amor. El amor verdadero es tener paz en el alma, es tener tranquilidad. Créeme que yo estoy en un proceso donde pensaría que yo tengo un 80% de tranquilidad y de paz interior. Hay un 20% que molesta, que a veces me da cosas y ya, pero he aprendido y tengo las herramientas para entender. Y la revisión por eso es importante. ¿Cómo entrar al mundo interior? Hay muchas formas. Una de ellas es, por ejemplo, buscar a través de maestros espirituales que te ayuden a entrar, maestros evolucionados, maestros conscientes. Yo tengo maestros conscientes que les pregunto y me enseñan cómo entrar a mi mundo interior. Hay técnicas maravillosas de meditación. Yo
por ejemplo, una forma es cierro los ojos, respiro profundo, empiezo a hablar con mi Dios interno y le pregunto, Señor, ayúdame a encontrar las respuestas que tú puedo encontrar dentro de mí. Dame sabiduría, la sabiduría que es tan importante. Jesucristo fue un gran maestro para nosotros, un maestro que no fue académico. Si te das cuenta, no fue el gran académico. Fíjate que en la época de él, ellos, los académicos de ese entonces, no entendían cómo un hombre podía ser tan sabio. Estoy leyendo ya lo leí el libro, El método de Spinoza, de un filósofo, pensador holandés de hace muchos siglos, que a partir de Spinoza salieron después todos los filósofos de lo que él planteaba, y él en su momento fue un revolucionario, porque él planteaba que Dios no era ese Dios humano que tenían, él era judío. Los judíos decían ese Dios humanista, ese Dios humano, no humanista. ¿El Dios humano cuál es? El Dios imperfecto. Y nosotros pretendemos ver a Dios como somos nosotros. Y la grandeza de Dios no la podemos ver nosotros porque somos limitados. Dios es universal, Dios es grande. Dios no nos va a juzgar, pero nosotros creemos que Dios juzga, que Dios castiga. Porque esa es la visión que viene de tiempo atrás. Y eso decía Baruch Spinoza, decía esto, la grandeza de Dios no es eso pequeñito que nosotros vemos, que Dios me castiga, que ahorita Dios nos está castigando, y entonces uno ve esos mensajes que Dios castiga y es un castigo por nuestras maldades. No, esto es producto de nuestros hechos. Y entonces lo más fácil es culpar a Dios, lo más fácil no. Esto que está pasando es producto de ese caos emocional, de esa falta de Dios en nuestro interior, de todo ese irrespeto hacia el planeta, pero lo más fácil es no asumir responsabilidades de nuestros propios hechos. ¿Te acuerdas? Mira, a mí esa frase de Aristóteles es magnífica. Todo hecho tiene una consecuencia. Esa frase es contundente. Y ahí nos está diciendo clarísimo que lo que estamos viviendo es producto de lo que nosotros construimos. Y así es nuestro mundo interior. Lo que tú estás viviendo no es producto de que eres de malas en la vida. No, es producto de lo que tú construiste en tu vida. Y esa vida que tú construiste debe ser clave en el proceso que estamos viviendo para aprender a ver. Mírate, no tengas miedo. Mira, la gente le tiene miedo a la soledad. Le da pavor estar solo. Siempre tiene que estar con gente. A mí me pasó. Yo tenía mucho miedo a la soledad. Yo no quiero estar solo. Siempre quería estar acompañado. No. En la soledad es donde podemos preguntarnos cosas. En la soledad es donde aprendemos a ver dentro de nosotros mismos. En el silencio es importante guardar silencio. Si de pronto sentarte en el sofá un día, quedarte ahí y empezar a mirar, a construir en tu interior y aprender a conocer que es tan importante. Es así. Tú sabes que cuando estabas hablando de Dios, uno no se da cuenta cuando siempre estamos en un momento de caos. Repito, caos para cada quien, ¿no? O sea, el caos para ti no puede ser el mismo que para mí. Y siempre dicen en todos los idiomas, ¿no? Dios mío. O en inglés también. Siempre lo invocan, pero no le dan el poder. Fíjate que automáticamente las personas lo invocan cuando están en problemas de caos, ¿ok? Y pocas personas dicen cuando hay momentos de euforia, de felicidad, Dios mío, sino que en momentos de caos, Dios mío. Entonces, fíjate cómo tú estás trayendo esto y es evidente cuando estamos ahorita, el ejemplo de caos, pandemia, caos llamo yo porque todo el mundo lo paralizaron de manera forzosa y es entrar en ese lado oscuro de la luna, ¿no? En el lado oscuro de las personas. Y fíjate que es necesario entonces invocar a Dios, o sea que es algo que debe ser automático, ya tú lo estás diciendo el por qué. Y es como tú dices, Dios es todo, es lo que respiramos, es absolutamente todo y está en todos nosotros. Ahora, Carlos, hablabas también de las personas, del medio que te rodea, etcétera, etcétera, y esa energía que tú mantienes, esa es la energía que vas a traer. Partiendo de esto, el año siguiente, cuando ya
estamos en un proceso de renovación, ese es el objetivo, ¿no?, de la entrevista, cuando ya las personas deberían ya ver la vida de diferente manera. Dijiste la palabra soledad, entre comillas, el estar solo, porque sí, ciertamente las personas están en una dependencia del medio, bien sea persona, bien sea materia, bien sea trabajo, bien sea todo, porque es ese terror, es esa, no, yo no puedo estar solo, o sea, yo tengo que estar siempre en una aprobación, una constante aprobación, ¿no? Y es por eso que ha habido un movimiento a nivel psiquiátrico que lo he tratado inclusive en el canal con las redes sociales, que hay psiquiatras que han dicho que hay personas que han ya somatizado patologías psiquiátricas porque no le dan un like a un post que publicó, Sí. o sea, ¿no?, llegando a ese extremo, porque dependen de la aprobación de los demás. Partiendo de esto, lo que te acabo de decir, si las personas llegaran a un mundo, a un año nuevo, bajo una visión, bajo una óptica diferente, el no depender de las demás personas, el llegar a ese yo interior, bien analizado, bien ya concientizado. Es positivo el hecho de desintoxicarse tanto de información como tú lo has hecho, ¿ok? También de las personas, Carlos, porque quizás muchas personas no deciden desintoxicarse de esas personas que son, valga la redundancia, tóxicas, porque sencillamente no aportan, al contrario. Entonces llega como esa dependencia, inclusive de esa intoxicación de X persona, ¿ok? Y se mantienen en ese mismo círculo vicioso y no les permite, pudiera ser esto como una traba para que esa persona pueda renacer. Carlos, te estoy preguntando si es hora entonces ya de desintoxicarse inclusive de personas. Mira, el tema que tú dices es cierto, el cuento de las personas tóxicas. Yo quisiera decirle más personas inconscientes. Cuando uno no está en la conciencia, pues hacen daño sin darse cuenta porque están en su discurso repetitivo con el ego. Hablan de ellos mismos todo el tiempo. Yo tengo una estudiante que ya tuvo 39 años, vivió con sus padres en una situación absolutamente negativa. Un padre que llevaba mucho tiempo jugando en los casinos, que sigue jugando, en donde ella las llevaba de niñas a los casinos, que las golpeaba a ellas y a la mamá. Una madre con problemas de autoestima muy serios, en donde ella era dramática, es una mujer. Entonces llegó a mí, yo soy de un grupo Emmaús, donde hice unos retiros espirituales a través del grupo. Y yo doy testimonios en Emmaús, o a veces doy conferencias. Y esta chica la conocí en un Emmaús y me buscó y empezamos a entablar una amistad. Y por alguna razón tuvimos un distanciamiento, volvió a mi vida y yo la llamé. Dije, mira, yo te veo mal, yo quiero que tú hagas el proceso conmigo. Yo ya no creo en nada, yo no quiero vivir, mi vida es lamentable, vivo con mis papás. ¿No? O sea, tenía una relación con sus padres, una mujer de 39 años, absolutamente embebida en lo negativo, dramática, religiosa, iba prácticamente misa a las 7 de la mañana por televisión, rosario en la noche, grupos de oración a cada rato, y pues cuando estaba antes de la pandemia, entonces ahora lo hacen virtuales. Y entonces, fíjate todo el sufrimiento que tenía, toda esta realidad con sus padres y súper religiosa. ¿Qué sentido tiene? Entonces empezamos a hacer el ejercicio de salir de su casa. No tengo miedo, me va a ir mal, yo no me puedo ir de la... Entonces, porque ella estaba muy conectada con la visión de los papás, de la mamá, de que la vida todo es difícil, que los hombres son malos, porque ella veía que su papá odiaba a la mamá. Tengo un miedo terrible por la dependencia psicológica hacia los papás. Y empezamos el proceso de salir de ahí. Y empezó obviamente con su lado negativo, que todo es difícil, y entonces yo dije, pero si todo es tan difícil y sufres tanto, ¿por qué buscas tanto en la religión la respuesta? ¿No será que tienes una adicción a la religión y crees que la religión te va a resolver tus conflictos internos? Y ella tenía en su imaginario también que iba a venir un príncipe azul y le iba a sacar de la casa.
iba a llegar un hombre y se iba a casar con él y le iba a sacar. Entonces empecé a desmontarle todas esas ideas y salió de la casa y cambió. Ahora sonríe, ahora mira las cosas porque también tenía obviamente, quiero que a veces vemos las cosas como negativas. Ella odiaba a sus papás, pero ese odio no es malo. O sea, yo quiero que lo veamos como uno a veces puede odiar, pero otro paso es hacer daño por el odio. No, uno a veces sentía rabia porque todas esas limitaciones, todas esas enseñanzas de sus padres, pues la lastimaron mucho y le llenaron de miedos y de angustias. Y logró salir de su casa. Hace poco nos vimos, tuvieras la cara de alguien, tuvieras la cara de como si se hubiera quitado un piano de encima, porque soltó y fue valiente y soltó todas esas creencias limitantes de papá y de mamá y empezó a hacer a sus 39 años ella misma. Ahora empieza el proceso de ella, empieza ese proceso de volver a nacer. Ella volvió a nacer, ella volvió a vivir, a encontrar de nuevo un sentido a su vida. Y fíjate, ya bajó los niveles de religiosidad impresionante. Le dije, lo espiritual es importante, no me abandones lo espiritual, haz tu oración, pero no se trata tampoco ya, ¿no? Porque es importante también esa parte espiritual para poder encontrar las respuestas que a veces no podemos encontrar. Cambió. Y ella a veces va y visita a sus papás. Y la última vez que los visitó llegó con dolor de cabeza. Y llegó angustiada y volvió a tener pereza y volvió a comer como lo negativo. Entonces le dije, tú estás en el proceso de liberación de ese sistema de creencias. Lo importante es que no juzgues a tus padres y aprende a observarlos desde el amor. Y está en ese proceso. Ellos son así, es su realidad. Los valoro como son así porque ese fue mi aprendizaje en la vida. Ellos llegaron para enseñarme a ver eso y ella trajo esa realidad. Y cuando ya aprenda a ver a sus padres de otra forma, no desde el odio, desde el odio consciente, no desde la rabia, desde ella, es que mis papás, y ella juzgaba, mi mamá es esto, que es artera, mi mamá es dramática, mi mamá, dije, deja de hablar de tu mamá, que tu mamá es así, tú no la vas a cambiar, ámala y acéptala como es. Es lo único que digo. Porque nosotros también sufrimos, querida periodista, amiga María Ángel, por eso, porque no aceptamos a las personas como son. Si son mis papás con sus defectos, pues los amo como son, ¿sí? Si tú no te sientes bien, pues tomas también, eso es sana distancia. Yo recuerdo un caso de un señor que yo conocí hace mucho tiempo, y él tomó la decisión de no tener familia, que su familia no le aportaba nada. Eso también es válido. El hecho de que ellos me hubieran dado la vida, pero si no han sido buenos padres, nada me obliga a mí a estar con él. Y él tiene su propia familia a través de unas amigas y unos amigos. Él me dijo, yo no quiero estar con ellos, no me interesa. Para mí son personas que no me aportan absolutamente nada, ni nunca me aportaron. Entonces los dejó a un lado por su estabilidad emocional, por su estabilidad espiritual, porque cada vez que lo veía lo recriminaban por su homosexualismo y le decían de todo, esa no es para él. Entonces tomó distancia de ellos y él se siente muy bien con él mismo. Entonces eso es clave, lo que tú decías en tu pregunta, es tomar sana distancia. Yo, por ejemplo, he distanciado de personas que antes eran muy amigas mías y era prácticamente, éramos, como dicen, uña y mugre, pero yo cambié mi forma de pensar, mi forma de sentir, porque a la mayoría de gente le cuesta trabajo cambiar, no es tan fácil cambiar, no es que yo ya quiero cambiar. A veces cambiamos frente, como lo decía el maestro Swami, un maestro que yo alguna vez tuve una entrevista con él en Instagram, en mi página, decía que es el 90% de los cambios suceden a partir del sufrimiento o de experiencias difíciles. El resto es muy difícil cambiar. A la gente le cuesta trabajo. No es tan fácil. A veces tenemos que confrontarnos a nosotros mismos para entender que el camino
de verdad es evolucionar, es transformar. El Carlos que era 18 años o de 5, puede que el Carlos el niño esté adentro, el adolescente esté adentro, el de 30 años esté adentro, porque ellos están ahí porque yo viví eso. Pero se fusionaron conmigo. Y el de hoy, el Carlos de 48 años, es todas esas experiencias de vida, pero he aprendido a soltar lo que no me corresponde, porque a veces el niño habla adentro. Cuando el niño no lo hemos resuelto, el niño te dice cosas porque el niño quiere tranquilidad también. Si tú viviste cosas de niño y no resolviste, el niño te habla y te dice, óigame, hábleme, dígame algo, ayúdeme, porque también quiero tranquilidad. Y hay que hablarle al niño, hay que hablarle al adolescente, hay que hablarle. Yo le hablo al jugador. El jugador está dentro de mí. Yo no puedo desconocer al jugador. Cuando el jugador empezó, es que el jugador empezó a molestar porque estoy viviendo al frente de un casino y empezó a decir qué rico entrar a un casino a jugar. O sea que el jugador está ahí. Cuando vi al espejo dije, a ver, jugador, ¿sí te acuerdas? Quédate tranquilo. Es así, es así. Yo creo que con todo esto hemos podido concluir, las personas quizás puedan concluir, Carlos, que constantemente Dios nos pone a prueba a ti en el juego. Fíjate que te dio ese apartamento frente a un casino y es algo que te dio esa oportunidad y fue el que adquiriste y por algo fue. Y yo creo que las personas cuando entiendan que tenemos que aprender siempre, todos los días, de todo lo que nos pasa, podemos ver la vida de diferente manera. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, por estas bellas palabras, sobre todo para agarrar energía, para llegar a esa concientización que es necesaria. Es necesaria porque, querramos o no, es una realidad que no se puede tapar, como es esta pandemia, pero hay otros tipos de realidades que cada uno está viviendo y quizás tampoco los puede controlar. Y la pandemia ha sido un maestro increíble para todos, desde la ciencia como hasta el más pequeño como ser humano. Y yo creo que tenemos entonces la oportunidad siempre, todos los días, de vivir un mundo mejor. Eso depende única y exclusivamente de nosotros y tú eres testigo de eso, porque 14 años, eso sí es una verdadera pandemia, porque la abstinencia, porque todos esos ataques de pánico todos los días no debe ser cosa fácil, no ha debido ser cosa fácil, por eso que eres el mundo y eres el Carlos nuevo, el Carlos renacido. Así que te felicito, siempre te felicitaré porque te admiro, porque no todos tienen ese valor y esa actitud para salir adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Recuérdanos dónde te podemos encontrar, Carlos. Bueno, en Instagram estoy como Carlos Sánchez, _. En Facebook estoy como @desahogatedespierta y en YouTube estoy como Desahógate con Carlos Sánchez. Gracias a ti, siempre es chévere hablar contigo, chévere en Colombia es bonito hablar contigo. Me gustaría hablar contigo, invitarte a un programa que yo tengo, Desahógate con Carlos Sánchez en Instagram, para que hablemos de tu experiencia, de salir de tu país, de lo que estás haciendo allá. Emigrar tampoco es tan fácil. Es así. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, estoy en tu total disposición y también el canal también sigue siendo tuyo y seguiremos en contacto. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad y saludo a todos tus ¿cómo se dice en YouTube? Internautas, youtubers, suscriptores. Suscriptores. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Carlos. Éxito. Chao.